Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, uno de esos romances dignos de una novela turca, pero que, sorpresa, ocurrió en la vida real. Hoy vamos a hablar del amor en la corte o más bien, el escándalo que unió a Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Y créanme, la historia que les voy a contar los dejará sin aliento. Si eres fan de las series turcas, seguramente conoces a Altay y a Serine. Son nombres que resuenan con glamour, talento y, bueno, con mucho drama. Y es que estos dos actores no solo brillaron en la pantalla, sino que también protagonizaron un romance que cautivó a todo el país. Un romance rodeado de rumores, especulaciones y, por supuesto, el inevitable escrutinio público. Prepárense porque esta historia tiene giros inesperados, emociones a flor de piel y un final que, como en las mejores novelas, los dejará pensando. Así que acomódense, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje por el apasionante mundo del corazón turco. Antes de empezar, y para que no se pierdan ninguna historia jugosa como esta, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo detalle de los romances más impactantes del mundo del entretenimiento. No se lo pierdan, que vienen muchas más historias interesantes. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya? Altay, un actor turco con una belleza impactante y un talento innegable, se ganó el corazón del público con su papel en la serie Medcezir, una adaptación de la serie americana DOC. Su mirada intensa, su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos lo convirtieron en uno de los actores más cotizados de Turquía. Pero su camino a la fama no fue sencillo. Antes de Medcezir, Altay ya había debutado en el mundo de la actuación, participando en la serie Adnferia Koydum, donde también demostró su potencial. Sin embargo, fue su papel como Yaman Koper en Medcezir el que lo catapultó a la cima, consolidando su estatus como ídolo juvenil y atrayendo una base de fans leales y apasionados. Su dedicación y compromiso con su trabajo se evidenciaron en cada escena, mostrando una versatilidad que le permitía pasar de la vulnerabilidad a la fortaleza con facilidad. Su éxito no solo se limitó a Turquía, ya que la serie y su popularidad se extendieron a nivel internacional, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y Asia. Y luego está Serine Sarıkaya, una actriz que, además de su belleza deslumbrante, tiene una presencia magnética en la pantalla. Con su papel en Medcezir, donde comparte pantalla precisamente con Altay, se consagró como una de las actrices más talentosas y queridas del país. Su interpretación de Mira, una joven llena de sueños y aspiraciones, la catapultó a la fama. Serine, al igual que Altay, también tenía experiencia previa en la actuación, habiendo participado en varias series y películas antes de Medcezir. Su carrera comenzó de manera temprana, demostrando su pasión por la actuación desde muy joven. Su habilidad para conectar con el público y su capacidad para interpretar personajes complejos la convirtieron en una de las actrices más prometedoras de su generación. En Medcezir, su interpretación de Mira fue fundamental para el éxito de la serie, mostrando una gran versatilidad y una capacidad para transmitir emociones profundas. Su química con Altay en la pantalla era palpable, lo que contribuyó a la intensa conexión que el público sentía con la serie. Pero, ¿qué fue lo que desató el escándalo? Pues, como en toda buena historia de amor, todo comenzó con la chispa de la atracción. Altay y Serine, compartiendo el set de Medcezir, pasaban largas horas juntos. Las escenas románticas, la complicidad en las grabaciones y la química que emanaba de la pantalla, no tardaron en traspasar los límites de la ficción. La atmósfera en el set de Medcezir era intensa, con horas de rodaje que involucraban a todo el equipo. Los actores, al pasar tanto tiempo juntos, inevitablemente establecían lazos y se conocían a un nivel más personal. Las escenas románticas, tan importantes para la trama de la serie, requerían de una conexión especial entre los actores, una confianza mutua y la capacidad de transmitir emociones a través de la pantalla. Y esa conexión, esa química, era algo que se notaba entre Altay y Serine. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo sugería una complicidad que iba más allá de lo profesional. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular por todos lados. Fotografías de encuentros fuera del set, miradas cómplices, salidas nocturnas, todo alimentaba la especulación. Y como era de esperar, la prensa rosa se hizo un festín. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada movimiento de la pareja era analizado y comentado. Las redes sociales y los foros de discusión
Se llenaron de especulaciones y teorías sobre la naturaleza de su relación. Fotografías captadas por los paparazzi en diferentes lugares, como restaurantes, eventos y calles de la ciudad, se convirtieron en pruebas que alimentaban los rumores. Las miradas cómplices y los gestos de cariño que se capturaban en esas imágenes sugerían una cercanía que iba más allá de la amistad. Las salidas nocturnas, los encuentros a escondidas y las visitas sorpresas se convirtieron en tema de conversación y en combustible para la prensa del corazón. La especulación, por supuesto, se convirtió en una constante, con cada nuevo detalle siendo analizado y comentado por el público y los medios de comunicación. Lo interesante es que a pesar de la presión mediática, Aatai y Serrini mantenían un silencio prudente. Ni confirmaban ni negaban los rumores. Esto, por supuesto, solo avivó las llamas de la especulación. El misterio y la ambigüedad eran el combustible perfecto para el morbo del público. La decisión de mantener un silencio prudente, lejos de calmar los rumores, solo sirvió para alimentar la curiosidad y el interés del público. La ambigüedad y el misterio crearon una expectativa aún mayor, con cada detalle siendo analizado y comentado. La falta de una confirmación oficial por parte de los actores dejó espacio para que la imaginación del público volara, creando todo tipo de teorías y especulaciones. El silencio en este caso se convirtió en un arma de doble filo, ya que si bien protegía su privacidad, también alimentaba el morbo y la curiosidad. ¿Pero por qué se les consideró un escándalo? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Antes de conocer a Aatai, Serrini mantenía una relación con un actor muy conocido en Turquía. Y aunque no hay información oficial de infidelidad, el inicio de la relación con Aatai coincidió con el final de esa relación. Esto, por supuesto, alimentó las habladurías y el morbo. La coincidencia entre el inicio de la relación entre Aatai y Serrini y el final de la relación de Serrini con su pareja anterior, generó especulaciones sobre la posibilidad de una infidelidad. La prensa rosa no tardó en señalar esta coincidencia como evidencia de un posible engaño, alimentando el morbo y la controversia. Aunque no existían pruebas concretas de infidelidad, la sospecha y la insinuación fueron suficientes para generar un escándalo y convertir la historia en un tema de debate público. Además, en ese momento Aatai era considerado uno de los solteros más codiciados de Turquía. Su popularidad y su atractivo físico lo convertían en el centro de atención de muchas mujeres. La noticia de un posible romance con Serrini generó un gran revuelo, tanto entre sus fans como entre la prensa. La soltería de Aatai lo convertía en un personaje muy atractivo para la prensa y sus fans. Su éxito y su atractivo físico lo situaban en el centro de atención, y cada movimiento que realizaba era analizado y comentado. La noticia de un posible romance con Serrini generó un gran revuelo, tanto entre sus seguidoras como entre la prensa, que vieron en esta relación una historia de amor digna de ser seguida y comentada. Así, entre la fama, el escándalo y el amor, la historia de Aatai y Serrini se convirtió en un fenómeno. La serie Medcezir se convirtió en un éxito rotundo, y la química entre los actores fue clave para ello. El público se enamoró de ellos y su romance en la pantalla se trasladó, en cierta forma, a la vida real. La serie Medcezir alcanzó niveles de popularidad sin precedentes, conquistando a audiencias de todas las edades. La química entre Aatai y Serrini fue un factor determinante en el éxito de la serie, ya que su conexión traspasaba la pantalla y conectaba con el público de manera profunda. El público, al ver la complicidad y el amor que emanaban de la pantalla, se enamoró de la pareja, transportando esa misma emoción a la vida real, donde los rumores de un romance se hacían cada vez más fuertes. Aunque nunca confirmaron abiertamente su romance, las pruebas de su relación eran más que evidentes. Se les vio juntos en diferentes eventos compartiendo momentos de complicidad, y la prensa no dudó en inmortalizar esos encuentros. Se rumoreaba que eran inseparables, que pasaban mucho tiempo juntos y que estaban profundamente enamorados. Las fotografías y vídeos capturados por los paparazzi se convirtieron en pruebas irrefutables de su relación. En las imágenes se les podía ver compartiendo momentos de complicidad, risas y gestos de cariño, que no dejaban lugar a dudas sobre su cercanía. Los rumores de que eran inseparables y que pasaban mucho tiempo juntos alimentaron la especulación y el interés del público. Las historias que se contaban sobre su amor, sobre la intensidad de sus sentimientos y sobre la felicidad que irradiaban, hicieron que el público se enamorara aún más de la pareja. Pero como en todas las grandes historias de amor, el final no fue tan simple como el comienzo. Después de un tiempo y tras mucha especulación,
la relación entre Atay y Seriney llegó a su fin. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero los rumores apuntaban a diferentes factores, como la presión mediática, las agendas apretadas de trabajo y, por supuesto, la complejidad inherente a las relaciones sentimentales. La ruptura de la pareja fue un duro golpe para sus seguidores, que habían soñado con un final feliz para su historia de amor. Los motivos de la ruptura se mantuvieron en secreto, lo que generó aún más especulaciones y teorías. Entre los rumores más comunes se mencionaban la presión mediática, que había dificultado la vida de la pareja, las apretadas agendas de trabajo, que los mantenían separados y sin tiempo para dedicarse el uno al otro, y las complejidades inherentes a las relaciones sentimentales, que pueden verse afectadas por factores externos y por las propias personalidades de cada uno. La noticia de la ruptura dejó un sabor agridulce en el público. Por un lado, muchos lamentaron el final de esta historia de amor que tanto les había emocionado. Por otro lado, la expectación por saber qué pasaría después era inmensa. La ruptura generó una mezcla de emociones en el público, que se debatió entre la tristeza y la curiosidad. Los fans lamentaron el final de una historia de amor que los había emocionado y conmovido, mientras que la expectativa por saber qué pasaría después, por ver cómo ambos actores continuarían con sus vidas, se hizo inmensa. ¿Qué pasó después de la ruptura? Tanto Atay como Seriney siguieron sus carreras profesionales, cosechando éxitos y trabajando en nuevos proyectos. Cada uno tomó caminos diferentes, y aunque hubo rumores de nuevas relaciones, ninguno de los dos ha vuelto a protagonizar un romance tan mediático como el que vivieron juntos. Después de la ruptura, ambos actores se centraron en sus carreras profesionales, demostrando su profesionalismo y su dedicación. Atay continuó protagonizando series y películas, consolidando su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. Seriney, por su parte, también siguió trabajando en diversos proyectos, demostrando su talento y su versatilidad. Si bien hubo rumores de nuevas relaciones, ninguno de los dos volvió a protagonizar un romance tan mediático como el que vivieron juntos. La historia de Atay y Seriney quedó grabada en la memoria del público, como un ejemplo de amor y escándalo. Sin embargo, la huella de su historia de amor perdura hasta hoy. Cada vez que se mencionan sus nombres, el recuerdo de su romance vuelve a la memoria del público. La química que compartieron en la pantalla, las miradas cómplices, los momentos de felicidad que compartieron, todo eso ha quedado grabado en la memoria colectiva. La historia de Atay y Seriney sigue presente en la memoria del público. Cada vez que se mencionan sus nombres, los recuerdos de su romance, de su química en la pantalla y de los momentos de felicidad que compartieron, vuelven a la mente de sus seguidores. La historia de amor entre Atay y Seriney, con sus altos y bajos, con sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, ha quedado grabada en la memoria colectiva como un ejemplo de un romance que traspasó la pantalla y que marcó una época. Y es que la historia de Atay y Seriney nos enseña que el amor, en el mundo del espectáculo, puede ser tanto un regalo como una carga. Un regalo porque puede enriquecer la vida de las personas, generar emociones y crear conexiones especiales. Y una carga porque puede ser sometido al escrutinio público, a la presión mediática y a las expectativas de los demás. La historia de Atay y Seriney es un ejemplo de cómo el amor en el mundo del espectáculo puede ser tanto un regalo como una carga. El amor puede traer felicidad, emoción y conexiones especiales, pero también puede ser sometido al escrutinio público, a la presión mediática y a las expectativas de los demás, lo que puede dificultar el desarrollo de una relación. Y ahora, llegamos al final de esta apasionante historia. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el amor en la corte, como en cualquier otro lugar, puede ser una experiencia intensa y emocionante. En segundo lugar, que el mundo del espectáculo, con su fama y su presión mediática, puede ser un entorno complicado para las relaciones sentimentales. Y en tercer lugar, que la historia de Atay y Seriney es un claro ejemplo de cómo el amor y el escándalo pueden ir de la mano, dejando una huella imborrable en la memoria del público. En conclusión, la historia de Atay y Seriney nos enseña que el amor en la corte, como en cualquier otro lugar, puede ser intenso y emocionante, pero también complicado debido a la presión mediática y a las expectativas del público. El romance entre Atay y Seriney es un ejemplo de cómo el amor y el escándalo pueden ir de la mano, dejando una huella imborrable en la memoria del público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Me encantó compartir con ustedes esta historia llena de glamour, pasión y drama. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas y sus romances más apasionados. ¿Qué les pareció la historia de Atay y Seriney?
¿Conocían este romance? ¿Qué opinan de la presión mediática en las relaciones de los famosos? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.